Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Pero es discurso. ¿Todos escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí. Sí, senador, todos. Pues esta tarde estamos reunidos, como ustedes saben, en sesión ordinaria de Comisiones Unidas y nos reunimos con motivo de la comparecencia del ciudadano designado por el titular del Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. Va a ser usted casi Me 6. complace presidir esta reunión con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, la senadora Beatriz Paredes. Les agradezco a todas y a todos su presencia después de una larga sesión en el Pleno, pero lo que nos convoca esta tarde es un nombramiento de singular importancia para México, yo diría que por razones muy diversas, desde luego geográficas, pero también culturales e históricas. Sin más, quisiera dar la palabra a la senadora, mi colega y amiga, la senadora Paredes. Adelante, senadora. No me vieron. Sí, sí te escucho. Perdón, no escucho. Muchas gracias, senador presidente. Aprecio mucho la presencia de todas y todos. Esta sesión estaba programada desde antes que supiéramos que la sesión de la Cámara de Senadores iba a ser hoy, y habíamos pensado que sería muy sencillo. Con mayor razón reconocemos su responsabilidad y su participación. Y desde luego reitero, para que quede registro, nuestra felicitación a los legisladores y las legisladoras que hicieron posible el que hoy se votara de manera tan importante este esfuerzo para la equidad y la igualdad salarial. Aprovecho también para dar la bienvenida como secretaria de la Comisión de América Latina y el Caribe, Relaciones Exteriores, a la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Pasamos de manera inmediata. Muchos senadores estuvieron presentes y se están reconectando. Le ruego al senador Vasconcelos dé continuidad a la sesión. Muchas gracias, senadora Paredes. Le solicito amablemente a las y los integrantes de estas comisiones mantengan encendida la cámara del equipo informático con el propósito de que pueda verificarse la participación de las senadoras y los senadores. Enseguida, senadora presidenta, ¿podría usted proceder con el pase de lista de asistencia? ¿Cómo no, señor senador Vasconcelos? Le ruego atentamente a los senadores y senadoras presentes manifiesten en voz alta su presencia después de escuchar su nombre. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Hablo de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Supongo que se integrará. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Presente, senadora, con gusto. Buenas tardes. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. Presente, senadora. Muchas gracias. Senadora Ifigenia Martínez. Presente. Presente, doña Ifi. Un abrazo. Betty, un abrazo. Senadora Bertalicia Carabeo Camarena. Presente. Lista. Senador Alejandro Armenta Mier estuvo presente, dejó registro de su presencia y nos dijo que se reintegraba para dar continuidad a la sesión. Muy bien. Senadora Josefina Vázquez Mota. Senadora Gina Andrea Cruz.
Senadora Claudia Ruiz Massieu. Senadora Beatriz Paredes, presente. Senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica Fernández, presente. Muchas gracias. Senadora Sacil de León. Presente, senadora. Muchas gracias. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Navarro Acevedo, presente, presidenta. Gracias. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Presente, querida presidenta. Muchas gracias. Senador Juan Cepeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos quórum, senador Vasconcelos. Pasamos. Senadora, falté yo, presidenta. Perdón. Falté yo que me mencione. No, es que era la Comisión de Relaciones Exteriores. Paso ahorita a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Perfecto, gracias. La de la voz presente. Nancy Sánchez Arredondo me informó que venía volando porque mañana hay sesión presencial y viene desde la lejana Baja California. Verónica Noemí Camino Farjat. Senador Héctor Vasconcelos. Presente. Senador Gustavo Madero Muñoz. Gustavo Madero, presente, presidenta. Senador Francisco Javier Salazar. Presente, Francisco Javier Salazar. Senadora Gloria Sánchez Hernández. Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. Presente, presidenta. Gracias. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Nadia está presente, incluso acaba. Nadia, no me está escuchando. La veo presente. Senador Juan Cepeda. Senadora María Celeste Sánchez. Presente. Senador Saúl López Ollano. El senador López Ollano lo acabo de ver en la pantalla. Senador Saúl López Ollano. Bueno, de cualquier manera, ahora que se vuelve a integrar, tomamos su voto. Hay mayoría. Senadora Antares Guadalupe, presente de trayecto. Presente, sí. Gracias. Tenemos mayoría también en la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina, señor senador Vasconcelos. Muchas gracias, senadora. De acuerdo con las listas de asistencia, tenemos entonces quórum, por lo que se declara abierta la sesión. Enseguida le solicitaría a la senadora Paredes de lectura al orden del día. Por favor. Orden del día. Apertura de la reunión, registro de asistencia y declaración de quórum, lectura y en su caso aprobación del orden del día, presentación curricular y del plan de trabajo del ciudadano Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. La orden del día decía rondas de preguntas y respuestas. Habíamos conversado el senador Vasconcelos y su servidora que era pertinente tener 2 rondas. Sin embargo, como estamos empezando mucho más tarde la sesión y como tenemos la otra reunión sobre el acuerdo con Guatemala, someteré a su consideración en el orden del día que solo sea una ronda de preguntas y comentarios de los senadores. En el punto 6 sería discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente, asuntos generales y clausura de la reunión. Muchas gracias, senadora. ¿Podría usted consultar por votación económica a las y los integrantes de las comisiones si se aprueba el orden del día?
Se somete a su consideración el orden del día con el ajuste que comenté al darle lectura. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobada la orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Para dar inicio a lo programado en el orden del día, solicito al secretario técnico de esta comisión permita el acceso a esta plataforma al licenciado Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. Muy buenas tardes, licenciado Cabrera Rodríguez. Le damos la más cordial bienvenida a esta reunión a distancia de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también en las respuestas a las preguntas que le formulen las y los senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida solicito amablemente a la senadora Paredes dé lectura al currículum del compareciente. Bienvenido, señor licenciado Cabrera. El licenciado Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez tiene una amplia carrera en el sector público y educativo del país, cuyo inicio lo ubicamos en la década de los 70. Es por eso el motivo que solamente destacaré algunos rasgos relevantes de su amplia trayectoria. Gustavo Cabrera es licenciado en Antropología Social por la ENA. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Gestión Cultural y Desarrollo Sostenible en el Instituto de Investigaciones Ortega Vasconcelos y diversos cursos y diplomados de especialización. En el servicio público ha desempeñado diversos cargos, preponderantemente en las áreas de Relaciones Exteriores, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y otras tareas. Destaca el trabajo que tuvo posterior al sismo de 1985 en la Ciudad de México como coordinador de los programas emergentes de vivienda entre 1985 y 1987. En 2007 fue nombrado secretario técnico del Gabinete de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México y en 2009 fungió como director general de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno. En el campo de las relaciones de México con el exterior, se desempeñó desde 2019 como director general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXIT, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este cargo ha realizado múltiples tareas de concertación y de cooperación, particularmente con los países de América Central, siendo un experto en la región. El licenciado Cabrera tiene además una trayectoria en la docencia y ha publicado diversos trabajos relacionados con el sector agrario y la importancia del cuidado del agua en el Valle de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Procederemos ahora a desahogar la comparecencia. Para ello, el compareciente tiene hasta 15 minutos para hacer la exposición de su plan de trabajo ante estas comisiones. Adelante, licenciado Cabrera. Muchas gracias, señor senador presidente de la comisión. Yo quisiera expresar primero mi felicitación y respeto. Creo que esta demora en tiempo para el inicio es una demora bastante agradable. El motivo de la aprobación de la ley de igualdad merece esta demora como un valor agregado a la sociedad justa que estamos pidiendo y luchando todos.
Muy buenas tardes, senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Es para mí un honor comparecer ante ustedes en esta sesión, sobre todo que desde niño se manifestó mi admiración por el trabajo que se realiza en el Poder Legislativo y en especial en el Senado mexicano. Siempre recuerdo que en mis clases de educación cívica durante la secundaria me entusiasmaba mucho el saber que cuando llegaba a tocarse el tema relacionado con lo importante que era el trabajo legislativo y judicial y el equilibrio de poderes con el Ejecutivo. Ante ustedes, mi reconocimiento, admiración y respeto. Comparezco para presentar el programa de trabajo derivado del nombramiento que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, hizo hacia mi persona, derivado de la evaluación, perfil y capacidad valorada de mi experiencia en el servicio público, así como del licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, de quien he aprendido el amor por mi país y sobre todo ejercer el servicio público de manera progresista en favor de la población mexicana. Quiero mencionar, yo inicié a los 16 años trabajando en el Servicio Público Federal, ingresé en 1978, lo que me permitió sufragar los gastos de mi educación y formación profesional, así como ayudar a la economía doméstica de mi hogar. Ahora, 43 años después, tengo la oportunidad de servir a mi país y poner en práctica la experiencia adquirida en los diversos cargos que he ocupado en la carrera en el servicio público. En este gran periodo y época a favor de México, los mexicanos en Nicaragua. Ser propuesto como embajador de México en ese hermoso país me ha permitido recordar los diversos momentos en los que he estado enterado y sensible a lo que pasa. Recuerdo que durante mi formación profesional fui parte de los diversos comités de solidaridad con países, sobre todo de América Central, que se encontraban librando escenarios de conflicto y que lo que más buscaban era mejorar las formas y modos de vida de los habitantes. También, en diversos momentos, marcados lamentablemente por calamidades como fue el terremoto que azotó la ciudad de Managua, principalmente en los años 70, o en los años 90 el huracán Mitch y los diversos fenómenos naturales que se presentan. Por cierto, el día de hoy en la mañana en Managua se hizo un simulacro ante la erupción del volcán San Cristóbal que está en el departamento de Chinandega, y una cosa muy relevante fue la actuación de todos los habitantes en el simulacro. Pero más que nada, ha sido la solidaridad y la ayuda humanitaria que México y Nicaragua han manifestado como parte de un hermanamiento. En tal sentido, procedo a exponer acciones y programa de trabajo a realizar como embajador, de llegar a contar en su caso con el beneplácito y ratificación de las honorables comisiones y de ustedes, senadores, integrantes de las mismas. Como prioridad del trabajo diplomático en Nicaragua, se tendrá como objetivo y mandato principal el fortalecer y consolidar de manera integral la relación existente entre México y Nicaragua, sobre todo en los aspectos político, económico, social y cultural. Utilizaré como herramienta a la diplomacia para lograr el objetivo de ampliar los horizontes de la cooperación económica, comercial, turística, así como la de los sectores científico, técnico y educativo, poniendo mucho énfasis en lo cultural y en la innovación. La mayor prioridad del embajador y de los miembros de la embajada en Managua es la de estar al día acerca del estado en el que se encuentran los miembros de la comunidad mexicana radicada en ese país. Por lo tanto, mantendré un acercamiento casi cotidiano con la comunidad mexicana, que al día de hoy se tienen registros en el Instituto para Mexicanos en el Exterior de que hay 235 mexicanos residentes en Nicaragua, de los cuales 113 son hombres y 122 mujeres, en donde estaremos muy al pendiente del estado y la situación de ellos de manera cotidiana. Por lo tanto, buscaremos que, mediante el acercamiento casi cotidiano, aprovechando las tecnologías de comunicación actuales que se encuentran disponibles y por las características del territorio, buscaremos algunos mecanismos paralelos para lograr el mantener una comunicación constante. De alguna manera, el antecedente de las relaciones diplomáticas de México con Nicaragua data
acerca de que en 1839 se establecieron las relaciones entre ambos países, sobre todo posterior a que Nicaragua adquirió su independencia de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. El primer embajador acreditado por México en Nicaragua fue Manuel Díez de Bonilla, en calidad de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario. Desde entonces y a lo largo de la historia, México ha sido solidario con las causas del pueblo nicaragüense. Reflejo de ello es que se concedió asilo al presidente José Santos Zelaya, obligado a dimitir en 1909, derivado de la ocupación estadounidense en ese territorio. También, como un hecho relevante histórico, México recibió a César Augusto Sandino en 1923, el cual, después de estar 3 años y medio, casi 4, regresó a Nicaragua y luchó contra la ocupación estadounidense, del cual ahora es uno de los héroes más representativos e importantes de ese país. Y en México, en diversas ciudades del país, hemos dedicado monumentos y calles en honor a dicho activista. En 1979, México fue relevante su posición ante la revolución sandinista, además de haber establecido un comité intersecretarial para la ayuda de la reconstrucción en su momento posterior al fin de la escena bélica interna. En la década de los 80, México tuvo el papel más importante en América Central al impulsar el Grupo Contadora como un mecanismo clave para lograr la paz de la región en condiciones favorables para todos. Desde el punto de vista económico, Nicaragua ha sido el tercer socio comercial de México y México es el primer socio comercial de Nicaragua en América Latina. Es ahí donde tenemos que generar mayores actividades y acciones contundentes. La embajada trabajará continuamente en ampliar la presencia de México en sectores claves en ese país y trabajará por consolidar la imagen que tiene México, especialmente la que se promoverá a través de los ejes de la cultura y la cooperación internacional con sectores, sobre todo gubernamentales, legislativos, académicos y de organizaciones sociales. El gobierno de México ha expresado su preocupación por un escenario social difícil que ha conflictuado a sectores importantes de la sociedad nicaragüense. Y ha manifestado México también su convicción de que el camino para atender los retos de las instituciones democráticas pasa necesariamente por un diálogo de buena fe entre las partes que se encuentren diferenciadas, sobre todo con la participación de todos los actores relevantes. Por esta razón, México favorece las opciones que tiendan a mantener abiertos los canales de comunicación necesarios y que acerquen a las partes que se encuentren con los diferendos. En el mismo marco de la OEA, México forma parte del Grupo de Trabajo para Nicaragua. Se continuará abogando por el establecimiento de iniciativas y mecanismos eficientes que promuevan espacios de diálogo, que fortalezcan la institucionalidad democrática y sobre todo que asegure el pleno respeto de los derechos humanos, para lo cual buscaremos que a través de las comisiones de derechos humanos, la nacional y algunas estatales, puedan aportar elementos de las experiencias favorables y positivas que puedan ser utilizadas en algún momento por parte del país de Nicaragua, si así lo considera. Básicamente, ante los escenarios generados durante el último año de la pandemia y los confinamientos por el tema de salud y COVID, sumado a este ambiente político que se vive en Nicaragua y sobre todo porque a finales de año se generará un proceso electoral, hace que el panorama en los próximos meses tenga que ser de una atención permanente y sobre todo de cuidado y de protección a los intereses mexicanos y a los propios mexicanos que se encuentran en la zona. Por lo tanto, se trabajará en atender y dar respaldo a todas las problemáticas que las empresas mexicanas llegasen a presentar. Asimismo, promoveremos las relaciones comerciales e impulsaremos la participación de empresas mexicanas en el mercado nicaragüense y viceversa, siempre y cuando las condiciones post-pandemia permitan una reactivación económica favorable en todos los sentidos. De igual manera, se informará acerca de las solicitudes de importación de productos mexicanos y se estrechará el diálogo con la Cámara de la Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense. Se espera que en las próximas semanas podamos reactivar la comunicación por la vía aérea México y Nicaragua,
al reiniciar los vuelos de la Ciudad de México y Managua por parte de Aeroméxico y que este sea un elemento de impulso para las actividades económicas turísticas de reactivación de ambos países. Continuaremos con los esfuerzos de promover actividades para fortalecer las aptitudes y conocimiento de los alumnos que se encuentran dentro de los planteles que integran el programa de Escuelas México. Es un programa que ha dado prestigio, honor y sobre todo conocimiento de México en muchos de los países de Centro y Latinoamérica, dado que el programa de escuelas tiene como objetivo conocer más acerca de este país. En Nicaragua se cuentan con 12 planteles que tienen una población estudiantil del orden de 7,000 estudiantes, donde se imparte la instrucción básica primaria y básicamente se apoya con los rasgos históricos y de importancia sobre México. En el momento que se reactive la parte de la educación presencial, tendremos una mayor presencia de visitas y de aportaciones de conocimiento para fortalecer el programa, como decía, de Escuelas México. También continuaremos con la divulgación de las convocatorias de oferta de becas de intercambio de experiencia académica. Ahora se requieren más y mejores especialistas en servicio de salud. Tradicionalmente, México ha sido un espacio receptor de profesionistas que terminan de formarse nicaragüenses que terminan de formarse o especializarse en México. Buscaremos que a través de las nuevas tecnologías se facilite el intercambio de estas experiencias y buscaremos que los temas profesionales de interés común sean el objetivo principal. Antes que nada, buscar cumplir y contribuir a dar en los objetivos de desarrollo, en los ODS de sustentabilidad, como la prioridad a trabajar en este fortalecimiento educativo. Quiero mencionar nada más para referirme que en el año 2019 la AMEXID otorgó 29 becas de excelencia académica a nicaragüenses distinguidos, mientras que en el 2020, derivado de las restricciones, solamente le pudimos dar continuidad a 20 profesionistas. En materia de difusión y promoción cultural, básicamente se tuvieron que suspender la parte presencial, pero buscaremos a través, repito, de las tecnologías de la comunicación y de las transmisiones, el impulsar el tema como las ponencias, seminarios, congresos, coloquios que permitan tener un mayor vínculo en el sector educativo, sobre todo en los niveles de educación media y superior. Daremos continuidad y promoveremos el diálogo y la disposición para seguir trabajando sobre el recién aprobado 10º Programa de Cooperación Bilateral 2020-2022, derivado de las pláticas de la reunión de la Comisión Mixta que celebramos recientemente. Ante la mínima movilidad que se ha dado en el último año, derivado, repito, de lo que todos conocemos por las afectaciones del COVID, el tema correspondiente al otorgamiento de visados o de visas y de pasaportes ha disminuido de una manera considerable. Esperamos reiniciar paulatinamente nuevamente el trabajo de expedición de visas y de pasaportes, pero no hemos dejado de atender como Secretaría y en caso especial la Embajada, el tema correspondiente a la emergencia o a las emergencias que presenten los solicitantes y mediante la sensibilidad y la instrucción que ha sido emitida por el propio presidente y el canciller, se atienden prioritariamente este tipo de escenarios. Es por estas razones de trabajo, compromiso y amor por México que me comprometo a realizar todo mi mayor esfuerzo personal y profesional para sacar adelante esta encomienda, en caso de ser ratificado mi nombramiento por estas honorables comisiones del Senado. Yo quiero concluir la presentación con una breve expresión de 2 poemas. 2 versos, uno de ellos del poeta, periodista y diplomático nicaragüense Rubén Darío, dedicado a Salvador Díaz Mirón, que dice: lo que suena en tu lira, lejos resuena, como cuando habla el Boreas o cuando truena. Hijo del nuevo mundo, la humanidad. Oiga, sobre la frente de las naciones, la hímnica pompa lírica de tus canciones que saludan triunfantes la libertad. Y concluiría con otro de Amado Nervo, también poeta, ensayista y gran diplomático mexicano,
en su poema Retorno, que dice: recíbeme tranquila sin encono, mostrando el dejo suave de una hermana. Murmura un apacible te perdono y déjame dormir con abandono en tu noble regazo hasta mañana. Muchas gracias. Esa es la presentación que tengo a bien respetuosamente hacer ante ustedes. El micrófono, senador Vasconcelos. No lo escuchamos, senador. ¿Ya ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, es correcto. Gracias, señor licenciado. Enseguida daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Y solicitaría yo a la senadora Paredes que otorgue la palabra a quienes deseen hacer uso de ella. Senadora Paredes. Muchas gracias, senador presidente. Tengo registrado por lo pronto a la senadora Nancy de la Sierra, a nombre del grupo parlamentario del PT, al senador Israel Zamora, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Quisiera preguntar si alguien a nombre del grupo parlamentario del PRD quiere hacer uso de la palabra. Le pregunto a la senadora Sacil si quiere hablar a nombre del PES. Pregunto si alguien quiere hablar a nombre de MC. Yo haré algún comentario a nombre del PRI, a nombre del Partido Acción Nacional. Si el senador Gustavo Madero quiere intervenir, con todo gusto, y si no, yo interveniré. Uno de los dos. El senador Salazar. A mis compañeros de Morena, les quiero decir, si quieren intervenir más de dos, pensando en las dos rondas iniciales, les rogaría que fueran muy breves. Tengo registrada a la senadora Carabeo, el senador Armenta mandó registrarse, y la senadora Piña. Entonces les ruego que sean muy, muy breves para que podamos desahogar la reunión. Le doy la bienvenida a la senadora Minerva Hernández de la Comisión de Hacienda, que ya se incorporó, y al senador Ovidio y al senador Armenta, que ya nos notificaron de su presencia. Por favor, senadora Nancy de la Sierra, si nos hace el honor de abrir. Gracias, trataré de ser muy breve. Senadoras, compañeras y compañeros, bienvenido, licenciado Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, a esta reunión virtual del Senado de la República. Y hay que decirlo, la relación bilateral con Nicaragua se ha caracterizado por estos vínculos históricos y culturales que nos unen, aunados a la pertenencia regional y más de 180 años de relaciones diplomáticas. Particularmente México ha sido solidario apoyando a este país latinoamericano en momentos de crisis interna, con un papel importante para fortalecer las instituciones nicaragüenses. Considerando esta situación política y social actual en Nicaragua, le preguntaría si considera que este también es un momento adecuado para continuar bajo esa línea diplomática de apoyo a su fortalecimiento institucional. De igual manera, hay que comentar que la cooperación internacional por el desarrollo ha representado un eje fundamental en la relación con este país ante la actual pandemia del COVID. Le pregunto, ¿tiene considerado algún tipo de cooperación en materia con Nicaragua en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para promover la recuperación regional? Y finalmente, como presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de Agenda 2030, quiero expresarle que me alegro encontrar en su perfil que está por obtener el grado de maestro en gestión cultural y desarrollo sostenible, por lo que me encantará ver desde la embajada se impulsen proyectos que abonen al avance de la Agenda 2030 y quizá a través del intercambio de buenas prácticas en la materia, este otro tipo de iniciativas nos puedan funcionar. De la mano de su experiencia recién como director general de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, seguramente le permitirá promover con facilidad estos proyectos que acertadamente y con profundidad tienen que ver con la cooperación y el desarrollo internacional. Concluyo compartiendo que contará con el voto de nuestro partido, el Partido del Trabajo, para la ratificación de su nombramiento. Es cuanto, presidenta y secretaria. Gracias.
Pregunto respetuosamente, voy contestando cada una de ellas, ¿verdad? No, no, O esperaré señor, a ustedes me indiquen, no hay problema. tiene usted al final el uso de la voz hasta por 7 minutos para que vaya tomando nota y vaya sintetizando. De Gracias, acuerdo. senadora de la Sierra. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Israel Zamora a nombre del grupo parlamentario del Verde Ecologista. Muchas gracias. Agradezco también mucho la presentación del maestro Gustavo Cabrera y pues nos da gusto que México tenga como una prioridad también dar seguimiento a la relación con nuestros hermanos de Nicaragua. Sabemos que compartimos, como ya decía la senadora Nancy, mucha historia con ellos, prácticamente alcanzan su independencia en el mismo año que nosotros y han sufrido también muchas complicaciones políticas. eh, Han sido afectados por el cambio climático de manera muy severa, eso ha impulsado la migración, etcétera. Hay muchas cosas que nos unen, tanto cosas que son culturales, cosas que son positivas, pero también hay muchas situaciones negativas que hemos compartido como naciones. A mí me llamó mucho la atención que dentro de su programa de trabajo usted establece como un objetivo evitar que las diferencias que se expresan en foros regionales vayan a afectar la relación bilateral. Y en ese sentido me gustaría preguntarle cuál ha sido de esas diferencias que usted identificó que podrían llegar a afectar esa relación. ¿Cuál sería una de esas diferencias que usted ve en un escenario posible en donde se verían afectadas nuestras relaciones? Esa es mi pregunta y agradezco mucho su presentación. Y en el Partido Verde Ecologista de México también estaremos votando a favor de ratificando el nombramiento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Zamora. Tiene la palabra el senador Francisco Salazar al nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sí, muchas gracias, senador presidente. Señor embajador, pues a nosotros nos da mucho gusto que una persona como usted vaya a ser el responsable de la imagen que tenga nuestro país con el pueblo hermano de Nicaragua. Usted seguramente coincidirá en que nos unen muchas cosas con los pueblos hermanos de Centroamérica y de Sudamérica. Nos une el lenguaje, nos une la cultura, nos une la historia, pues nos une el mestizaje. En fin, tantas cosas que tenemos en ellos de coincidencia y a veces los sentimos como hermanos separados. Alguna vez en alguna reunión de estas, un centroamericano comentó que los mexicanos teníamos tortícolis, porque solamente volteábamos hacia el norte, y creo que en cierto sentido tiene razón, pero encontramos evidentemente una mucho mayor hermandad y coincidencia, identificación con los pueblos latinoamericanos y particularmente los centroamericanos. Esta cercanía que tenemos con ellos, aunque no sea una vecindad geográfica, pero hasta donde yo entiendo, los nahuas llegaban hasta allá. El imperio de los nahuas llegaba hasta Nicaragua, hasta Managua, y pues desde entonces hemos tenido esa comunicación en la época virreinal a través del comercio, pasaba por toda esa zona y a través de la nao de China integraba el primer sistema de globalización que hubo en el mundo, que pasaba por México con marinos mexicanos, no hispanos en ese tiempo, todavía no mexicanos. Pero nos sigue llamando, nos sigue identificando esta cercanía. A mí me encantan las poesías, que usted citó algunas, pero todo eso habla de nuestra cercanía. Así que, pues yo le encargaría, sabe usted que cuenta con la aprobación del Partido de Acción Nacional, eso no necesito decírselo, lo sabe usted, pero además me encantaría que después pudiéramos platicar ya un poco más a fondo en qué podemos colaborar ya nosotros como senadores, no para una sola representación, sino algo más. Tenemos que integrarnos más en lo comercial, en lo cultural, en lo educativo. La senadora Paredes y yo hemos trabajado mucho el tema de la identificación y de la integración educativa, de nuestros modelos educativos. Esa es finalmente la identificación que ayuda, la intelectual más que la comercial. Bienvenido, señor embajador, y espero que tenga usted un gran éxito en su gestión como representante de México en este querido país nicaragüense. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Salazar. Tiene la palabra la senadora Carabeo.
Sí, ¿ya se oye? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Y saludo y le doy la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República, al propuesto embajador Gustavo Alonso Cabrera. Gracias por estar aquí. Yo tengo unas preguntas muy breves y concretas, pero también quiero decirles que por ahí me dejó algo Malú Micher, la senadora Malú Micher, para que por favor me dirigiera también a usted en nombre de ella porque tuvo que salir. Así de que las preguntas estas se las hago y me gustaría, y de antemano agradezco sus respuestas. Una, ¿es posible mejorar las relaciones diplomáticas entre México y Nicaragua? Y una segunda pregunta, ¿qué temas serían básicos para mejorar estas relaciones? ¿Y qué papel deberían jugar México y Nicaragua respecto a la región? Y por último, ¿cómo aprovechar el renacimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para mejorar la relación bilateral? Yo creo que esas serían mis preguntas, pero también me gustaría hacerle algo con respecto a lo que la senadora Micher me dejó para usted. Y dice, he escuchado con mucha atención su plan de trabajo y con base en lo anterior, me gustaría que nos expusiera si, debido a la crisis social y política que vive Nicaragua desde 2018, ¿qué mensaje piensa llevar a Nicaragua desde México con base en la aplicación de los principios de política exterior de nuestro país? Muchas gracias, senadores presidentes. Gracias, senadora Carabeo. Tiene la palabra la senadora Blanca Piña. Gracias, presidenta. Bueno, nada más un breve comentario. Bienvenido al propuesto embajador. Quiero decirles que las relaciones diplomáticas entre México y Nicaragua, establecidas desde 1839, fecha en que Nicaragua adquirió su independencia de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, han sido marcadas por la solidaridad y el respeto mutuo. México cuenta con un largo historial de solidaridad con las luchas de los pueblos de América Latina y su relación con Nicaragua no ha sido la excepción. Muestra de esto es que nuestro país acogió al revolucionario Augusto César Sandino en 1923 y en 1979, como bien se señala, en el plan de trabajo que se nos presenta para sustentar este nombramiento, México apoyó la revolución sandinista, además de establecer un comité intersecretarial para la ayuda a la reconstrucción de Nicaragua. Esto es una muestra de la hermandad que existe entre los pueblos de las dos naciones y estoy segura que ante los retos que actualmente enfrentan al interior de Nicaragua, la actuación de nuestro país seguirá estando a la altura de las circunstancias con un representante como usted. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora Piña. Tiene la palabra el senador Alejandro Armenta. Muchas gracias, senadora presidenta Beatriz Paredes. Nos da mucho gusto poder saludar al señor embajador. Para nosotros es muy importante comentar, si bien las relaciones de nuestra economía con la República de Nicaragua han venido aumentando durante los últimos años, la situación de crisis política y social actual que se vive en Nicaragua, aunado con los estragos del COVID-19, a mí me gustaría hacerle la siguiente pregunta, señor embajador. ¿Qué impactos podría tener sobre las relaciones comerciales el impacto del COVID
las empresas mexicanas que usted menciona se verían perjudicadas de empoderar el escenario nacional en Nicaragua. Como parte de la estrategia en materia económica y de promoción de la embajada, ¿qué acciones se llevarán a cabo al corto, mediano y largo plazo para incrementar gradual y significativamente la inversión y la presencia mexicana en Nicaragua? Por su respuesta, muchas gracias. Nos da mucho gusto estar con usted. Gracias. Muchas gracias, senador Armenta. A nombre del grupo parlamentario del PRI, señor doctor Cabrera, nosotros fuimos los mexicanos acompañantes del esfuerzo de la revolución sandinista. La dictadura de Anastasio Somoza fue una huella sangrienta en la historia de Centroamérica. Y el respeto por la figura de Sandino caracterizó a la izquierda mexicana y a los demócratas mexicanos de hace unas décadas. La evolución de Nicaragua ha sido muy compleja. Me parece que será un enorme desafío el cuidar la responsabilidad que México tiene con el desarrollo democrático de los países, siempre bajo el principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Me gustaría un comentario de usted o que nos pudiera mantener informados de un famoso proyecto que suponía que iba a haber un nuevo canal que atravesara el país de Nicaragua y que fuese un canal paralelo al canal de Panamá, y un comentario sobre el rol de Taiwán en Centroamérica. Son las preguntas que tengo registradas. Señor presidente, si quiere usted darle la palabra a nuestro invitado, por favor, presidente Vasconcelos. Muchas gracias, senadora. Licenciado Cabrera, lo invito a responder a las preguntas formuladas por las y los senadores. Le recordamos amablemente que tendría usted hasta 10 minutos para sus réplicas. Adelante, licenciado. Agradezco mucho las preguntas y sobre todo el interés que han mostrado los senadoras y senadores con relación a este tema, que es muy importante resaltar lo siguiente. Quiero mencionar que una de las cosas que dentro de mi formación como antropólogo social me llamó mucho la atención fue que un antropólogo, Paul Kirchhoff, fue el acuñador de la categoría o del concepto de Mesoamérica, que incluía a una gran región. Desde hablemos de la meseta central de México hasta los límites de Costa Rica, en el cual había elementos que identificaban a las culturas sociales y económicas, y que por lo tanto no deberíamos de perder de vista que es una región, independientemente de las divisiones territoriales que cada uno de los países y las soberanías han venido a lo largo del tiempo formando. De alguna manera quisiera enfocar las respuestas en términos generales y en algunos casos precisaré, muy particularmente hacia lo que algún senador o senadora tuvo bien hacerme como pregunta. Me llamaba mucho la atención acerca del escenario preocupante que hay en Centroamérica y cómo México interviene de alguna manera como principal referente de la zona. En efecto, históricamente hemos tenido un vínculo que nos ha permitido generar diversos escenarios de ayuda humanitaria, pero también de ayuda de infraestructura. Tenemos como principal misión crecer en buscar la mejoría de nuestra población, México y Centroamérica y Nicaragua. Cuando se me pregunta cuáles serían las aportaciones que México puede generar en la actualidad, es a través de la cooperación internacional uno de los elementos en los cuales me ha tocado ver cómo diversos países han generado la semilla y han generado de alguna manera los elementos básicos de reconstrucción y de relanzamiento de las localidades y de los escenarios de economía de zona.
Trabajamos mucho, por ejemplo, voy a poner rápidamente 2 ejemplos, no sobre Nicaragua, pero cómo las agencias de cooperación internacional buscan que México sea el replicador de los proyectos exitosos hacia Centroamérica, porque el idioma, la cultura y el elemento de concepto de región facilita el que nosotros intervengamos y nos comuniquemos y propongamos proyectos con mucho mayor éxito a que viniera un escenario extranjero y que trate de buscar penetrar en las estructuras culturales y sociales latinoamericanas, cuestión que ha habido un choque permanente. Y como ejemplo, me permito citarlo, el escenario que pasó el año pasado, antepasado en Guatemala, donde las ONGs, organizaciones no gubernamentales europeas, entraron en conflicto con la autoridad en su momento y se retiraron. Entonces, el que México colabore de alguna manera más cercanamente se ve como un elemento de confianza. En efecto, como decía el senador Salazar, estábamos volteando más hacia el norte, cuando históricamente teníamos una presencia importante en Centroamérica. Ese es el escenario hacia donde queremos reposicionarnos, volver a ser el referente y el vínculo de comunicación para fortalecer los lazos de las diferentes estructuras sociales. Se ha convulsionado en décadas pasadas Centroamérica por diferentes escenarios. Las guerras civiles internas, los escenarios de aprovechamiento desmedido ecológico en ciertos territorios, porque ese es uno de los altos valores que en el caso de Nicaragua se tiene como elemento, que la naturaleza ha sido bastante provechosa y ha generado escenarios bastante bondadosos para que la producción de ciertos productos frutales, cacao y el café se den de manera muy intensa y sean el motivo principal de acercamiento de otras naciones buscando llevar en exportación hacia sus países. Situación que ha generado diversos escenarios de conflicto. Entonces, tenemos que hablar de que la pandemia ha hecho que hagamos una revisión entre lo que son nuestras estructuras sociales y económicas de cada país. Y esa sensibilidad de revisión nos ha permitido acercarnos de mejor manera. El CELAC lo vemos como un organismo multilateral que viene de alguna manera a reforzar estos sentimientos de identidad solidaria. Lamentablemente, y lo digo así, la Organización de Estados Americanos tendrá que recomponer muchos de sus escenarios de credibilidad que han sido evidenciados en algunos escenarios recientes, donde su actuación ha ido en escenarios distintos a los que pregonamos como política del respeto al derecho ajeno es la paz y la no intervención ante las decisiones de las soberanías de cada país. Pero en la parte económica, cultural y social, tenemos los escenarios de oportunidad. Mencionaba yo los becarios nicaragüenses que vienen a México. Mencionaba también que tenemos una población modesta en número de mexicanos, 235 mexicanos en Nicaragua, cuando en el año 2019 tuvimos 208, o sea, tuvimos un incremento mínimo, pero sí hubo un número que subió en un año de pandemia, por cierto, pero habla de este de mexicanos tiene un alto impacto en la economía nicaragüense. Empresas mexicanas, Industrias Lala, FEMSA, Su Carne, son las que de nombre recuerdo inmediatamente y que tienen una presencia. Lamentablemente, la situación económica ha hecho que muchas de ellas estén en situaciones económicas difíciles como muchas otras. Pero es ahí donde vamos a intervenir para buscar de qué manera los avances que han hecho estas permanezcan en beneficio, primero, de la población nicaragüense y segundo, de las inversiones mexicanas. Lo dije invertidamente en el sentido de primero nicaragüense porque se han convertido en una oferta de mercado muy atractiva para la población nicaragüense. Entonces, esos son los vínculos que de alguna manera queremos fortalecer. ¿Es posible mejorar las relaciones, como mencionaba la senadora Bertalicia Carabeo? Claro, la geopolítica cotidianamente nos exige que estemos al día, enterados de cómo podemos hacer más y mejor las cosas
de manera conjunta. Repito, la cooperación internacional ha demostrado que al tener contrapartes, los proyectos se realizan en mejores condiciones. Y por último, quisiera mencionar que el cambio climático ha afectado de una manera importante. Hay un corredor ecológico bastante dañado que se denomina el corredor El Seco, que podríamos decir que parte desde la zona del Soconusco en el sureste de Chiapas, atraviesa Guatemala, El Salvador, una parte de Honduras, y también ha llegado a afectar a la parte de Nicaragua. Tenemos que buscar escenarios de colaboración y cooperación. El Oriente ha sido, de alguna manera, los países de Asia han visto en el Pacífico mexicano y en el Pacífico centroamericano y sudamericano como un escenario de mercado. Tenemos que tener un escenario de estrategias comerciales comunes y regionales para evitar ser parte del clientelismo consumista de ciertos escenarios de productos. ¿Qué tenemos que buscar? La cooperación para tener una correlación y volver a ver que nuestros excedentes puedan tener un destino en Nicaragua como en los restos de países de Centroamérica para fortalecer la infraestructura y evitar escenarios como se han venido presentando en los países del denominado Triángulo del Norte. Nicaragua no tiene un alto índice de migración obligada. Y la migración que se ha generado tiene como principal punto de movilidad hacia Costa Rica. Eso ha generado algunas tensiones, dado que se han generado ciertos escenarios de problemas sociales. Pero Nicaragua se mantiene todavía lejos del escenario de las caravanas migratorias como se han venido presentando en el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces estamos a tiempo de poder penetrar en esas estructuras económicas, culturales, educativas, para formar nuevos cuadros que tengan una mejor oportunidad. Y ahí hemos avanzado en pláticas con el CONALEP, esta institución tecnológica mexicana, modesta, pero que se puede convertir en un referente muy importante para los trabajos de emprendeduría y de reafirmación de los saberes, los haberes, las artes y los oficios que nos han caracterizado a los latinos. Traté de englobar la mayor parte de las preguntas, ofrezco disculpa a alguno de los senadores o senadoras que no hayan encontrado una respuesta muy directa y concreta a su pregunta, pero estoy en la mejor disposición de por escrito hacerles llegar algún planteamiento mucho más preciso, senadora. Ese sería mi comentario. Licenciado Cabrera Rodríguez, le agradecemos mucho sus intervenciones y enseguida lo invitamos a abandonar la plataforma digital cuando así lo desee, con el fin de proceder con el análisis y la votación del proyecto de dictamen. Agradezco mucho la atención de todos y cada uno de ustedes y ¡viva México! Gracias, muchas gracias. Procederemos entonces con el orden del día acordado. Solicito a la senadora Paredes consulte a las y los integrantes de las comisiones si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y se da lectura solo a su resolutivo. Atendiendo la instrucción del señor presidente, pero antes quisiera dar la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Hacienda. Les ofrecemos una explicación porque en virtud de que tuvimos que esperar concluyera la votación en la sesión general, se nos colgó un poco la primera reunión y están ustedes viendo el final de la misma, pero inmediatamente de concluir la votación pasaremos a la reunión convenida con el presidente de la Comisión de Hacienda, don Alejandro Armenta, y el senador Vasconcelos sobre el tema del acuerdo aduanero con Guatemala. Les agradecemos su comprensión. También saludamos a nuestra flamante secretaria Verónica Camino, a quien ya le habíamos dado la bienvenida. Compañeras y compañeros senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Consulto a ustedes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura solo a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, manifestarlo levantando la mano. Se aprueba que solo se dé lectura al resolutivo. Le doy lectura. Acuerdo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Nicaragua. Muchas gracias, senadora. Se abre a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, sea tan amable de manifestarlo levantando la mano. Pues en vista de que no hay nadie que desee participar adicionalmente, solicitaría a la senadora Paredes consulte a las y los senadores si se aprueba el proyecto de dictamen. Muy bien, señor presidente. Solicito a las senadoras y los senadores emitan el sentido de su voto después de escuchar su nombre y grupo parlamentario. Es importante mantener encendida la cámara del equipo de cómputo para el registro de la votación. Les solicito atentamente puedan mantenerla encendida. Empiezo por la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador Héctor Vasconcelos. A favor. Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Senadora Nancy de la Sierra Aramburo. A favor. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. A favor. Micher Camarena Marta Lucía, a favor. Gracias, senadora. Senadora Ifigenia Martínez. A favor, senadora. Gracias. Senadora Berta Carabeo Camarena. Berta Carabeo de Morena, a favor. Senador Alejandro Armenta Mier. Armenta Mier, Alejandro de Morena, a favor. Senadora Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota. Senadora Gina Cruz Blacklesh. Senadora Ruiz Macié. La de la voz a favor. Senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica Fernández Balboa, a favor. Senadora Sacil de León Villar. A favor, senadora presidenta, Grupo Parlamentario Encuentro Social. Gracias, senadora Sacil. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Navarro Acevedo del Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Muchas gracias. Por ahí apaguen su micrófono, alguien que estamos escuchando otras cosas. Senador José Antonio Álvarez Lima. Senador Rogelio Israel Zamora. Israel Zamora del Partido Verde, a favor. Senador Juan Cepeda. Pasamos a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. La de la voz a favor. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. A favor, presidenta. Gracias. Senador Héctor Vasconcelos. A favor. Senador Gustavo Madero Muñoz. Senador Gustavo Madero. Senador Francisco Salazar Sáenz. Francisco Javier Salazar, Partido Acción Nacional, a favor. Senadora Gloria Sánchez Hernández.
Sánchez Hernández Gloria de Morena, a favor. Gracias, senadora. Senadora Blanca Estela Piña Gudiño. A favor, presidenta. Gracias. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Nadia Navarro Navarro. Acevedo Nadia. Navarro Acevedo Nadia, a favor, presidenta. Gracias. Senador Juan Cepeda. Senadora María Celeste Sánchez. A favor. Gracias, senadora. Senador Saúl López Ollano. Saúl López Ollano, a favor. Muchas gracias. Aprobado por mayoría de todos Antares los Vázquez de la presentes. Torre, a favor. Guadalupe Antares, a favor. José Aprobado Narro por- Céspedes, senador de Morena, a favor. Pepe, aprobamos tu voto a favor, se suma, pero no eres miembro de ninguna de las dos comisiones. Es que soy de la que viene, pero bueno, de una vez apoyo también. Perfecto. Aprobado por todos los presentes de las comisiones y con apoyo adicional del senador Narro, señor presidente. Hasta de los no presentes, magnífico. Muchas gracias, senadora. El dictamen queda por lo tanto aprobado. Como siguiente punto del orden del día, continuamos con la sección de asuntos generales en caso de que algún senador o senadora desee hacer uso de la palabra. Pues en vista de que nadie solicita la palabra, solo queremos, por una parte, recordarles a las senadoras y senadores presentes que es importante nos remitan a la brevedad la lista de asistencia y el registro de votación que se les hizo llegar con anterioridad a sus correos institucionales con las firmas correspondientes. Concluidas las intervenciones, informo a las y los integrantes de las comisiones que siendo las 6 de la tarde con 5 minutos, se declaran concluidos los trabajos de estas comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Abrimos ahora